Buenas noches para todos y qué gusto poder saludarlos, poder bendecirlos, poder estar una vez más en este ministerio precioso de fundamento bíblico doctrinal, en donde hemos aprendido bastantes temas, bastantes cosas. Hemos llegado a conocer bastante a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo. Y esta noche no es la excepción. Vamos a iniciar con un saludo para todos ustedes, para una bendición para todos ustedes y también para honrar a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, a nuestro Jesús, a nuestro Espíritu Santo, a nuestro Dios, porque Él es el que permite todas las cosas. Hoy vamos a ver un tema súper especial. Ya en la semana pasada, en la lección que recibimos, ya empezamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo, su significado, la deidad y persona del Espíritu Santo y símbolo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a empezar un tema que vamos a estudiar el comienzo de la era del Espíritu Santo, ese actuar del Espíritu Santo como administrador, como el que dirige las vidas de todos los que estamos en esta era. Para lo cual vamos a tomar como versículo base Hechos 1, 4, 8. 1, 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8. Y vamos a mantenernos así con la Biblia abierta porque vamos a ir avanzando a través de la palabra para ir estudiando este tema tan precioso. Pero primero vamos a poner todo el tiempo en las manos del Señor para pedirle que Él sea el que dirija este tiempo y el que ponga las palabras y el entendimiento, y a cada uno de nosotros que abra nuestros oídos. Padre, gracias, Señor, por esta noche preciosa que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú nos das una oportunidad más de aprender más, Señor, de ti, de conocer más a nuestro Dios en su plenitud a través del estudio del Espíritu Santo, de la era que Él inició, de la era que Él, como el protagonista principal de todas las cosas, nos enseña tanto y que nos hace ver, Señor, de que Él es el que está ordenando, Él es el que está dirigiendo, Él es el que está haciendo toda la obra y a nosotros, Señor, nos utiliza para que hagamos todas las cosas si es que nosotros queremos ser utilizados. Señor, por favor, bendice a cada uno de los que ya estamos reunidos y abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, principalmente de mí, para poder saber cómo transmitir este tema tan precioso y dar a conocer todas las grandezas y maravillas que tú haces, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que das a nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Dirígelo tú. Espíritu Santo, ordena tú y dirige tú todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos sean todos mis hermanos. Como lo dije al principio, hoy vamos a estudiar el tema el comienzo de la era del Espíritu Santo. Vamos a leer versículos base en Hechos 1, 4 al 8, que nos van a dar una panorámica y vamos a empezar con el tema. Dice así Hechos 1, 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, a sus discípulos, ¿verdad? Sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel y en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
El comienzo de la era del Espíritu Santo quedó registrado en el libro que estudiamos y que se llama Hechos. Le dicen Hechos de los Apóstoles. Ese fue escrito por el doctor Lucas. El doctor Lucas también escribió uno de los evangelios, pero en Hechos el doctor Lucas narra los incidentes que enfatizan la actividad carismática y el poder del Espíritu Santo, de manera que al libro de Hechos podría ser llamado acertadamente los Hechos del Espíritu Santo. Jesucristo, después que resucitó, les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén para recibir lo que el Padre había prometido. Y se refería al bautismo del Espíritu Santo. Así lo dice en Hechos 1:5, que lo acabamos de leer. Con lo cual recibirán poder, les dijo, y serían sus testigos. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era el primer acontecimiento histórico del bautismo. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, el centurión Cornelio. Vamos a hablar de ese tema y su familia, de modo que ellos hablaron en lenguas tal como lo hicieron los primeros cristianos, siendo, escuche bien mi hermano, siendo los primeros gentiles en tener esa experiencia. Eso ya se encuentra en Hechos 11. Vamos a ver una porción de esa palabra también. Entonces fue cuando el apóstol Pedro recordó las palabras de Jesús cuando le dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así lo dice Hechos 11:16. Jesús afirma que el efecto y el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder para ser sus testigos. Poder que en griego es dunamis. Ya lo hemos dicho otras veces, dunamis. Y significa una fuerza inherente o la capacidad de actuar en forma eficaz. El poder del Espíritu Santo no es una propiedad externa que pueda ser comprada o vendida, como lo quería hacer un personaje que se llamaba Simón, le decían el mago. Lo vamos a ver, vamos a platicar de eso, sino que es una presencia viva y permanente junto al cristiano. Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo tienen un nuevo poder. Cuanto más los desborde y utilice el Espíritu Santo, tanto más poderosas y talentosas serán sus palabras y acciones. El poder para ser testigos de Cristo está muy relacionado con el testimonio que se encuentra en el centro mismo de toda actividad evangelizadora y misionera. Ser testigo trae varias acciones que el creyente debe observar. Una de ellas es testificar como una obligación universal de todo cristiano. Debemos encomendar el mensaje a otras personas para continuar el testimonio. Ellos van a continuar el testimonio. Segundo, nuestro testimonio debe concentrarse en los hechos y en el significado del ministerio terrenal de Cristo, en su muerte y su resurrección, así como en la salvación del pecado que Él ofrece. Tercero, los cristianos deben confesar a Jesucristo delante de los demás, sin importar la oposición y su propia seguridad o comodidad. Y cuarto, los cristianos que testifiquen recibirán la ayuda del Espíritu Santo y la manifestación de su poder. En toda la lección que vamos a ver, vamos a tocar esos 4 puntos que les acabo de decir. Entonces, el propósito de este tema es que conozcamos más al Espíritu Santo y cómo fue el comienzo de la era en que vino a bautizar a los discípulos de Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús, cumpliendo así la promesa del Padre para ser testigos de su gloriosa redención a través del derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Vamos a empezar con el Pentecostés, mis hermanos. Y ahora le voy a pedir que usted siga la lectura ahí en Hechos 2, del 1 al 4. Ahí dice, al llegar el día de Pentecostés, yo estoy leyendo la versión 2015. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, un viento fuerte, dice la Reina Valera 60, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran.
El día de Pentecostés era un día especial para los judíos, porque se congregaban en Jerusalén aproximadamente 120,000 a 150,000 personas, dentro de las que había también peregrinos de otros países que hablaban otros lenguajes como su lengua nativa para celebrar la fiesta de las semanas, pero todos eran judíos, porque ellos iban a esta celebración, porque la fiesta de las semanas era el segundo de los 3 festivales principales de la cosecha que requería la asistencia de los judíos piadosos al templo. La primera era la fiesta de los panes sin levadura y la tercera era la fiesta de las enramadas o tabernáculos. Ahí la referencia de eso es Éxodo 23 del 14 al 17, explica todo eso. También a estas 3 fiestas, se le llamaban las fiestas de peregrinación. Pero aquí viene una reflexión y un entendimiento que vamos a dejar bien establecido. Podríamos pensar que el día de Pentecostés inició con la llegada del Espíritu Santo. Y no. El texto bíblico es claro en decir, ¿cómo dice el texto bíblico? Dice, al llegar el día de Pentecostés. Eso quiere decir que la celebración de ese día ya existía. Y eso lo podemos corroborar en Éxodo 34, 22. Si yo lo leo en Reina Valera 1960, dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Pero si lo leemos en Reina Valera 2015, este mismo versículo dice, celebrarás la fiesta de Pentecostés. En Éxodo, imagínense, el segundo libro. Es decir, la de las primicias de la siega del trigo y también fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Según los antiguos escritos judíos, la fiesta ya se llamaba Pentecostés, antes del nacimiento de Cristo. El término Pentecostés significa sencillamente quincuagésimo en griego. Y el día de Pentecostés no tenía mucha importancia para el pueblo judío, pero comenzaron a observarlo conforme el Talmud, como el día de conmemoración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, pero no tenía justificación bíblica. Los rabinos judíos habían calculado que Dios se había aparecido a Moisés en la cima de la montaña el 50º día después de la Pascua. Sin embargo, el significado del Pentecostés para el creyente, para nosotros, es muchísimo más cuantioso, porque al utilizarlo como una fiesta tipo, una figura, ¿verdad? Al estar conectado a la cosecha de granos, describe la gran cosecha de almas en esta era que comenzó precisamente en el día de Pentecostés y que dio origen a la primera iglesia cristiana. En el día de Pentecostés, los discípulos recibieron el poder por medio del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto con la ley de Dios escrita en sus corazones, como lo dice Jeremías 31:33. Para ir a proclamar el evangelio a los rincones más apartados de la tierra. El Espíritu Santo llegó en un momento en que habían muchas personas y por ello al recibir los discípulos el bautismo del Espíritu, una multitud se reunió alrededor de ellos. Ya Juan el Bautista había predicho que anunció este suceso que el que venía tras de él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, dijo en Mateo 3:11. Hay algo muy importante que comentar aquí, porque cuando Jesús fue bautizado con agua por Juan el Bautista, el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. En cambio, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos, fueron lenguas como de fuego, que es el emblema de la purificación. En la lección anterior vimos y nos explicaban que el fuego era purificador, era una señal de purificación. Jesús no necesitaba purificación de pecados, ya que no estaba contaminado con depravación alguna. Y de ahí que el Espíritu Santo que vino sobre Jesús, el Hijo de Dios, apareció como una paloma y no como fuego. Qué interesante. Cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Según Hechos 2:4, así lo dice. Este fenómeno llamado con frecuencia glosolalia, acuñado de las dos palabras griegas que es glosa, que significa lengua,
y la leo, que significa hablar. De manera que lo que los cristianos hablaron después de ser bautizados por el Espíritu Santo eran lenguajes verdaderos, pero eran diferentes a sus lenguajes nativos o a cualquier otro lenguaje que pudieran haber aprendido. Algo muy importante es que las lenguas eran una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Así lo dice 1 Corintios 14:22. Dice, de modo que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino que para los creyentes. Muchos de los que llegaron y estaban reunidos en el día de Pentecostés eran de otros lugares y países, como les había dicho, de manera que el Espíritu Santo hizo que los creyentes hablaran las lenguas que eran necesarias para que entendieran los no creyentes, constituyéndose en una señal del alcance universal del nuevo pacto. El Espíritu Santo utilizó este acto para atraer a todos ellos, hablándoseles en sus diferentes lenguas para reunirlos, ¿verdad? Los 120 discípulos, incluyendo los apóstoles que se encontraban reunidos orando, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya moraba en ellos cuando Jesucristo había soplado sobre ellos su Espíritu. Allá en Juan 20, 21, 23, el Señor Jesucristo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y eso era para que se convirtieran en miembros de la nueva creación la noche antes de su resurrección. Esa relación nueva y más profunda consistía en la unión del Espíritu Santo con su Espíritu. Pero en la fiesta de Pentecostés, el Padre y el Hijo derramaron en forma soberana el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban a la espera de la promesa. Y déjeme decirle que todo esto ya había sido profetizado con anterioridad por el profeta Joel. Leamos ahí en Hechos 2, 14, 21, que nos dice, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados, como piensan algunos, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por el medio del profeta Joel, que sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Déjeme aclararle aquí. La profecía de Joel, si usted puede leer bien ahí, todo lo que dijo hasta el versículo 18, ya se ha cumplido. Pero se va cumpliendo también poco a poco. El resto del versículo 20 al 21 todavía no se ha cumplido. Es una profecía que todavía falta que llegue a convertirse. Pero lo que dijo al principio viene en proceso y viene poco a poco. A eso, en teología, hay un término que se le llama profecía progresiva. Quiere decir algo que Dios va revelando de manera gradual conforme a su plan divino. Entonces a eso se le llama profecía progresiva. Profeta dice varias cosas, pero hay cosas que no se cumplen el mismo día. Incluso el día de Pentecostés. Se dio el día de Pentecostés, pero también va un proceso poco a poco en donde se va cumpliendo cada vez más. Y lo vamos a ver más adelantito. Mire, ya Dios, a través del profeta Joel, había anunciado la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo ya estaba activo en el Antiguo Testamento y también durante la vida y ministerio de Cristo. Entonces surgen unas preguntas. Una de ellas,
¿Qué era lo nuevo o lo diferente acerca de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? El día de Pentecostés marcó un nuevo comienzo de la obra del Espíritu Santo de dos maneras. Primero, su venida fue universal. Y segundo, era permanente. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes, según Hechos 2:4. Todos los creyentes judíos, los 120 que estaban ahí reunidos. En cambio, en la época del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios vino solo para unos pocos, sobre los sacerdotes, los reyes, los jueces, los profetas. Mientras que ahora Él podía ser recibido por todos los hijos de Dios. El profeta Joel predijo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero de acuerdo a lo que le expliqué, la profecía progresiva. Ese sobre toda carne iba gradual. No es que iba a venir sobre todos, ¿verdad? Fíjese que primero fueron los 120 judíos y de ahí poco a poco se fue dando el bautismo del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todas las personas. Eso fue posterior al Pentecostés, porque en el aposento alto solo habían judíos. Entonces, cuando dice sobre toda carne, ya se va refiriendo a que venía sobre toda raza. O sea, sobre judíos y gentiles. Habían solo dos tipos de razas en esos tiempos, ¿verdad? O se era judío o se era gentil, sobre toda raza. Sobre todo sexo. O sea, sobre los hombres y las mujeres. Sobre toda edad, sobre ancianos y jóvenes. Y sobre todo rango social, que es sobre esclavos y libres. La profecía de Joel respecto al Espíritu Santo era tan amplia como la promesa que todos los que invocaran el nombre del Señor serían salvos. La profecía de Joel también afirma claramente que el derramamiento del Espíritu Santo no se cumpliría todo en un solo día. Ahí era donde le hablo de la profecía progresiva. Porque fíjese que el versículo 17 de Hechos 2 dice, sucederá que en los últimos días, en plural, no era solo el día de Pentecostés. Y en el 18 también dice, ¿verdad? El Hechos 2:18 dice, en esos días. El poder descrito en Hechos comenzó a disminuir, no de acuerdo a la voluntad directiva de Dios, sino porque la apatía y el mundo se inmiscuyeron para apagar el fuego del Espíritu Santo. En el siglo XX, Dios envió un renacimiento de poder pentecostal para preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento debe continuar hasta el momento mismo en que los prodigios en el cielo y las señales terribles abajo en la tierra de las cuales habló Joel tengan lugar, justo antes que venga el día grande y esplendoroso del Señor. De modo que podemos deducir que el Espíritu Santo les dio a los 120 discípulos la habilidad de hablar con la audacia y la claridad de un profeta, en este caso en idiomas extranjeros que era de fácil comprensión para gente de aquellos países. Sin embargo, ellos no predicaron el Evangelio en otras lenguas. Eso lo hizo el apóstol Pedro en griego o arameo, en un lenguaje conocido para todos los judíos que hubieran venido a Jerusalén. El hablar en lengua sirvió el propósito de congregar a una multitud alrededor de los discípulos. Pero hablemos de la recepción del don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 al 40 nos dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. El día de Pentecostés, los fieles judíos plantearon dos preguntas. Cuando vieron esas señales, lo primero que preguntaron es, ¿qué quiere decir esto? Ahí en Hechos 2:12 lo podemos encontrar. El apóstol Pedro viene y ocupa el lugar con los otros apóstoles para explicar el fenómeno y pronunciar su gran sermón que quedó registrado ahí en Hechos 2:14 al 36. Y después de este sermón, después de dar este sermón, entonces viene otra pregunta, porque todos los que estaban escuchando fueron confrontados.
Y entonces viene la pregunta, dice, ¿qué debemos hacer? En Hechos 2:37 está esa pregunta. En su mensaje, el apóstol Pedro había explicado que este era el principio de una nueva era, los días anunciados por los apóstoles, la cual debía vivirse por medio del poder del Espíritu Santo. Y ante esas preguntas, el apóstol Pedro les respondió lo que dice allá en el versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes por la autoridad de Jesús el Mesías para el perdón de sus pecados y tomarán entonces el paso de recibir el don del Espíritu Santo. Mire, primero, el poder del Espíritu Santo es para todos los cristianos que hayan nacido de nuevo, para todo aquel que sea salvo a lo largo de todo el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Si lo dice Hechos 2:39. De manera que el ofrecimiento del don del Espíritu Santo es tan amplio como el ofrecimiento mismo de la salvación. La palabra griega para el don del Espíritu Santo, para don, en el versículo 38 es dorea, y se refiere al don de salvación para todos conforme a Juan 4:10, que dice, cuando respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Se refiere también al don de justicia y se refiere también al don del Hijo de Dios. Conforme 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Pero mire, ¿cuándo recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo? Es imposible construir una fórmula exactamente bíblica para recibir el Espíritu Santo. Los ejemplos de aquellos que lo han recibido y que se encuentran registrados en el libro de los Hechos son caracterizados por su variedad. De acuerdo con las palabras del apóstol Pedro, Dios ha establecido solo 2 condiciones previas al bautismo en el Espíritu, y lo dijo el apóstol Pedro. A la primera es el arrepentimiento, que indica un cambio de forma de pensar según la palabra griega metanoia. Es decir, cambiar cada uno de parecer y proponerse aceptar la voluntad de Dios en vez de rechazarla. Y la segunda condición es el bautizo en agua en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38. Como dijo el apóstol Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero dijo algo, y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento implica la obra previa al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Así lo dice Juan 16, del 8 al 11. Y los que no creen en Dios o que tienen creencias equivocadas con respecto a Cristo como el Hijo eterno de Dios y Redentor por medio de su muerte expiatoria, deben cambiar de forma de pensar. Los que albergan pecado, por ejemplo, deben renunciar a este completo. Y a menudo esto puede producir y estar acompañado de una profunda tristeza por la situación en que se encuentra la persona, por las actitudes que ha tenido y los hechos del pasado. Y la otra condición es el bautismo en agua. La obediencia del nuevo creyente en Cristo como una persona responsable se indica por medio del mandato del apóstol Pedro, que reduce este detalle al hecho individual. Bautícese cada uno de ustedes. Y el nuevo creyente debe someterse al bautismo por la autoridad de aquel que dio la fórmula bautismal tripartita, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que se ha arrepentido de sus pecados y ha admitido su fe por medio del bautismo de agua en el nombre de Jesús, la pregunta es, mire, al utilizar esa fórmula, ¿cuántos conversos pueden recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo han recibido? Cuando el apóstol Pedro estaba diciendo que para recibir el Espíritu Santo debían arrepentirse y bautizarse, no estaba diciendo, y recibirán el don del Espíritu Santo. No se estaba refiriendo a algo pasivo. Me explico. Es una apropiación activa. Es que el poder que obra milagro del Espíritu Santo
No es un bien proporcionado automáticamente. Ya me arrepentí de mis pecados, ya me bauticé, ahora viene el bautismo sobre mí. No es automático. No es automático, sino que debe ser reclamado en forma individual. La promesa del Espíritu Santo debe ser recibida y heredada por medio de la fe, tal y como recibimos la salvación y vida eterna mediante la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Podemos recibir el poder sobrenatural en el Espíritu de Dios por medio de un acto de fe consciente. Pero la Biblia presenta unos pasos importantes que pueden ser tomados en consideración para prepararse y recibir el Espíritu Santo. Uno de ellos, como ya lo dije, es el arrepentimiento. Los que desean el bautismo del Espíritu Santo deben comenzar por arrepentirse de todo corazón de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y el Espíritu Santo le es otorgado a quienes obedecen a Dios. Dice Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Pero después de arrepentirse, esperar, orar, esperar, dado que nos apropiamos del Espíritu Santo por fe. Aquellos que buscan el bautismo en el Espíritu deben tener una actitud de espera, creyendo que Dios cumplirá lo que les ha prometido. Pero también debe pedir. Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los candidatos para este bautismo deben dirigirse a Jesús en oración para pedirle y esperar que Él derrame el Espíritu Santo sobre ellos. Jesús mismo, con sus discípulos, les indicaba que pidieran al Padre con insistencia que los bautizara con el Espíritu Santo, que mandara la promesa. Oramos de esta manera cuando sentimos nuestra profunda necesidad de Dios y estamos desesperadamente sedientos. Por eso, el otro paso que dice la palabra de Dios es el beber. Fíjese que en Juan 7:37 Jesús extendió su gran invitación. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si la sed es la condición de Jesús para que nos acerquemos a Él para solicitar poder, se deduce que el beber será la forma de apropiarnos de este poder. Una persona se llena con el Espíritu bebiendo, no licor ni vino, no, recibiendo en forma activa el Espíritu Santo por medio de la oración de fe, así como Juan 7:37 lo indica. Y por último, entregarse. El último paso para estar listos para recibir el don del Espíritu es la cuestión de entregarse a Dios. Los que buscan ser bautizados y llenos con el Espíritu Santo deben estar dispuestos a entregar el control de cada parte de su ser al Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por Él, ya que el Espíritu Santo es una persona, no es una sustancia, no es una influencia, no es un simple poder, es poder de Dios. El Nuevo Testamento muestra que cuando somos llenos del Espíritu, el resultado por lo general es que hablemos en lenguas, profetizamos o alabamos y damos gracias. Hay algunos que preguntan si es posible recibir el bautismo del Espíritu sin hablar en lenguas. En la iglesia primaria parecía ser el acompañamiento normal a la recepción del Espíritu Santo, era la señal. Pero ahora existen factores en la actualidad que no estaban presentes entonces y que impiden ver claramente este asunto, como la ignorancia, el miedo y los prejuicios. Otros obstáculos pueden ser la autoconciencia y la incredulidad. Pero déjeme explicarle que 1 Corintios 12 presenta los dones del Espíritu Santo, 9 dones. 9 dones del Espíritu Santo que son derramados en la iglesia a los creyentes para la edificación de la iglesia. 9 dones espirituales, dentro de los que se encuentra el hablar en lenguas. Hay otros dones también, ¿verdad? El de profecía, el de ciencia, el de discernimiento. Hay otros dones que al recibir ese don, tal vez el Espíritu Santo lo llena y le da ese don y no habla en lenguas, pero está el don de hablar en lenguas. Entonces, así la respuesta, tomando en consideración esto, es que sí es posible recibir el bautismo del Espíritu Santo y no hablar en lenguas, porque ahora ya se constituye como un don. Y fíjese que
Parte de eso, hay oraciones en donde el Espíritu Santo puede llenarnos también para que nos dé valentía para testificar, valentía para predicar. Y eso lo vamos a ver en Hechos 4, 29 al 33. Hechos 4, 29 al 33 nos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que daban, de lo que poseían, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Mire, los apóstoles oraron y por valentía y lo que el Espíritu Santo hizo fue llenarlos. Fíjese que los apóstoles Pedro y Juan fueron usados por Dios para sanar a un hombre cojo. Y cuando le dijeron, en Hechos 3:6, le dijeron al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces una multitud se reunió y el apóstol Pedro ahí aprovechó para dar testimonio sobre el poder para sanar y la gracia redentora de Jesús, exhortando a la multitud a abandonar su conducta perversa. Pero por eso las autoridades en turno en ese momento, sacerdotes y todos los que están, los ancianos, todas las autoridades eclesiásticas, les dieron persecución a los apóstoles y los arrestaron por enseñar que Jesús había resucitado entre los muertos. Entonces, después, cuando los dejaron en libertad, los apóstoles se reunieron con sus compañeros apóstoles y otros discípulos e hicieron una oración que es considerada como una de las más extraordinarias de la Biblia, que consistía más en una alabanza que en una petición. Ellos oraron a Dios ahí en Hechos 4:24, dice: soberano Dios, admitiendo su control absoluto como creador y gobernante de toda la historia. Y en vez de suplicar que Dios los protegiera de la persecución, ¿qué pidieron? Más poder y osadía para testificar. Le dijeron: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos no pidieron específicamente recibir el Espíritu Santo, pero cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Ellos habían pedido osadía y el Espíritu Santo los llenó nuevamente, porque el Espíritu Santo lo puede estar llenando a uno constantemente, porque ellos ya habían sido llenos con anterioridad y los envió a hablar en la palabra de Dios sin temor y con gran poder. Y ellos fueron capacitados para continuar predicando públicamente en forma abierta y con libertad a pesar de las amenazas que habían recibido. En este pasaje podemos observar 3 razones para el testimonio poderoso y victorioso de los primeros cristianos. 1. La predicación apostólica estaba basada en la palabra de Dios. 2. Ahí dice en versículo 29, ¿verdad? 2. Dependía de la autoridad del nombre de Jesús, según el versículo 30. Y 3. Estaba llena del poder del Espíritu Santo. Los primeros discípulos dependían por completo del Espíritu Santo para que obrara por medio de sus vidas. De modo que aunque se presentaran adversarios y pruebas, hablaban con valentía. Y gracias a esa valentía y tenacidad, ellos aguantaron todo lo que viniera predicando el Evangelio. En Hechos 14:3 encontramos que Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo, dice, en donde andaban predicando, hablando valientemente en el nombre de Jesús, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos.
Hablemos de la obediencia y el don del Espíritu Santo, porque hay algo muy importante que comentar. El apóstol Pedro y los otros apóstoles estaban nuevamente frente a las autoridades eclesiásticas sometidos a juicio. Otra vez, persecución, había persecución. Les habían dado órdenes estrictas de no continuar enseñando en el nombre de Jesús y ahora los acusaban de llenar a Jerusalén con tales enseñanzas. Pero el apóstol Pedro, ahí podemos ver en Hechos 5, 29 al 32, por favor, vaya ahí a Hechos 5, 29, y mire lo que dice el apóstol Pedro. Le respondió a esas acusaciones y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué maravilloso! ¡Qué respuesta! El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos. Mire, el testimonio que el Espíritu Santo les dio fuerza y poder para ser testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Hablemos de la obediencia. La gran pregunta que surgió aquí y que era para establecer a qué autoridad debían obedecer los apóstoles es establecer quiénes estaban en lo cierto. Si los principales sacerdotes, los ancianos, estaban en lo cierto para poderles obedecer o no. Entonces, lo que sí podía decir el apóstol Pedro, argumentó que los cristianos eran los que obedecían a Dios y no los principales sacerdotes y los ancianos, porque Dios les había otorgado el Espíritu Santo, porque habían obedecido, porque eran obedientes y porque eran seguidores de Jesús. Y los del consejo, los sacerdotes, los ancianos, todos ellos, no. Otra pregunta surge de lo anterior. ¿Es la obediencia una condición necesaria para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Mire, se lo digo porque encontré unas referencias de una persona que escribió un libro que se llama Teología del Espíritu Santo. Mire, Teología del Espíritu Santo, se llama Frederick Brunner. Con esto le quiero decir que tenga cuidado con lo que lee. Tenga cuidado con lo que lee porque mire lo que dice, lo que argumentó equivocadamente. Dijo que la obediencia de la que habla el versículo 32 de Hechos 5 no es una condición, sino el resultado del don del Espíritu Santo, porque el Espíritu les fue dado a los que obedecían en ese momento. O sea, no se entiende, no se entiende, es o no, porque estaban obedeciendo en ese momento, dijo. Pero, mire, lo que le digo es que nadie puede negar que el don del Espíritu Santo hace que seamos mejores cristianos, que seamos más obedientes. Nadie puede negar eso. Pero la declaración del apóstol Pedro fue que los que estaban obedeciendo verdaderamente a Dios eran los que habían recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Había sido obvio sobre quiénes había sido derramado el Espíritu Santo, quién hizo que los creyentes hablaran en otros lenguajes, pero ¿en qué consiste la obediencia a Dios? La actitud de los líderes judíos estaba equivocada, ya que preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Sí, es Juan 12:43. No poseían hambre espiritual. Como los habitantes de la Odisea, ellos sentían que no les hacía falta nada, cuando a los ojos de Dios eran infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así dice Apocalipsis 3:17. Los líderes judíos no tenían ninguna humildad, ninguna conciencia de su poca valía, ningún llanto de arrepentimiento. Daban el diezmo en forma meticulosa, pero descuidaban asuntos de mayor importancia como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús dijo que mientras quedaban por fuera la impresión de ser justos, por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. Así lo dijo en Mateo 23:5-7. La maldad de los líderes judíos y su actitud de hipocresía hacia la voluntad perfecta de Dios culminó en la desobediencia al Hijo de Dios.
En pocas palabras, esta desobediencia tomó la forma de incredulidad porque Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Fíjese que el que rechaza es una sola palabra en griego, epeitón, que literalmente significa desobedecer. La verdadera conversión significa una entrega a Cristo como el nuevo Señor de nuestras vidas. El verdadero creyente dice: Jesús es Señor, por medio del Espíritu Santo que habita en él. A medida que continuamos creyendo en Jesús como nuestro Señor, continuamos obedeciéndole. Y tal obediencia lleva a la justicia, como dice Romanos 6, del 16 al 17. Y cuando ofrecemos los miembros de nuestro cuerpo para servir a la justicia, esto nos conduce a una vida santa, nos conduce a una vida que lleva a la santidad o a la santificación, según Romanos 6, 19. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos egoístas, según Gálatas 5:24. La obediencia cristiana es un producto interno del corazón, no un deber externo. Brota de la gratitud por la gracia que ya hemos recibido, no de un deseo de ganar méritos y justificarnos ante los ojos de Dios. Como en tiempos antiguos, la imposición de manos era la que se utilizaba para que los creyentes recibieran el don del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la imposición de manos. Hechos 6:6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Este versículo es la primera referencia en el libro de Hechos a la imposición de manos, y fue para cuando escogieron a los 7 hombres calificados para que atendieran asuntos de servicio, para que los apóstoles quedaran libres y poder aplicar el tiempo a la enseñanza. En el Nuevo Testamento, la imposición de manos se utiliza de 3 maneras diferentes: para sanar a los enfermos, en conexión con el bautismo del Espíritu Santo, y para la consagración u ordenación para el ministerio. Desde los tiempos más antiguos, el toque de la mano de un ser humano ha sido considerado algo simbólico. Por ejemplo, padres ponían sus manos sobre sus hijos para bendecirlos, sacerdotes ponían sus manos sobre los animales que iban a ser sacrificados para expiación de pecados. El pueblo de Israel le impuso sus manos sobre los levitas para ordenarlos para que sirvieran a Dios. Moisés impuso sus manos para comisionar a Josué ante toda la congregación, y los primeros cristianos colocaban sus manos frecuentemente sobre los enfermos, y muchos de ellos se curaron milagrosamente. Por ejemplo, Ananías colocó sus manos sobre Saulo, quien estaba ciego, y al instante recuperó la vista. Jesús mismo puso sus manos sobre los niños para impartirles su bendición, y sanaba a los enfermos colocando sus manos sobre ellos. También se usaba la imposición de manos después del bautismo de agua, junto con oración para recibir el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 y 19 hay un ejemplo de eso. Sin embargo, no era necesario que un apóstol o cualquier otro cristiano pusieran sus manos sobre un creyente para que él o ella fuera bautizado por el Espíritu. Vemos el ejemplo de Pentecostés. No fue necesario poner manos. Y también del centurión Cornelio y toda su familia, su casa, fueron bautizados por el Espíritu Santo sin la imposición de manos. Pero en 1 Timoteo hay una advertencia. En 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que no se apresure en imponerle las manos a nadie. Pero este versículo aparece en una sección que trata de los ancianos que habían caído en pecado. Eso lo podemos encontrar en Hechos 5, del 19 al 22. Parece referirse a la ordenación de ancianos más que a la restauración de los descarriados a la comunión de la iglesia, con una señal de bendición, según comentarios de algunos eruditos. A la luz de las 3 funciones indicadas sobre la imposición de manos, para sanar, para ordenar, para el don del Espíritu Santo, podemos entender por medio de Hebreos 6:2 que la imposición de manos estaba incluida entre las enseñanzas cristianas elementales de la iglesia primaria. Y vamos a hablar del derramamiento pentecostal en Samaria. Después del derramamiento de
en Pentecostés, hubo otro derramamiento en Samaria, debido a que habían cristianos, creyentes, que habían creído en el Señor Jesucristo, evangelizados por Felipe. Porque fíjese, con la persecución que estaban recibiendo todos los cristianos, y que comenzó con la muerte de Esteban, ¿verdad? Fíjese que quedó un escrito, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primaria, dijo: la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. Entonces aquí todos se esparcieron. Y Felipe el diácono fue uno de los que se fue para Samaria. Ahí predicó el evangelio. Predicó el evangelio y muchos creyeron. Muchos recibieron a Cristo en su corazón y fueron bautizados. Entonces, toda esta noticia de todo ese, habían señales como liberación de demonios, habían sanidades, habían paralíticos que caminaban, cojos que les crecían las piernas, había muchas señales, muchos creyeron y se bautizaron. Pero la noticia de este avivamiento llegó a Samaria, de Samaria llegó a Jerusalén, y entonces los apóstoles se reunieron y se sintieron responsables de todo esto, y mandaron a los apóstoles Pedro y Juan para que dieran soporte ahí a Felipe y dieran supervisión y enseñanzas necesarias. Pero cuando llegaron, el apóstol Pedro y Juan se dieron cuenta que los discípulos que habían recibido al Señor Jesucristo en su corazón, les faltaba algo. Les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ellos llegan e imponen sus manos sobre todos aquellos creyentes para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí había un personaje que había recibido Cristo en su corazón, mas al parecer no era sincero y había sido bautizado. Un personaje que se llamaba Simón el Mago. Al ver las señales que los apóstoles hacían, que ponían sus manos y el poder del Espíritu Santo se desarrollaba, dando señales donde las personas hablaban en lenguas, entonces él quería comprar, le dijo al apóstol Pedro que quería comprar ese poder. Fíjese que no lo había sorprendido que sanaran enfermos, que paralíticos fueran sanados, que cojos se les restauraran sus piernas, que fueran expulsados demonios. No le sorprendió eso. A él lo que le gustó fue el bautismo del Espíritu Santo. Y lo quería comprar, ese don, de manera que no era íntegro. Él quería comprar porque el apóstol Pedro lo vio y en el Espíritu le dijo: no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. ¿Y por qué le dijo eso? Porque la palabra asunto es logos en griego, que se refiere a la palabra de Dios, según 1 Corintios 1:5, que dice: porque en todo han sido enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Simón el Mago no podía tener parte alguna en esta clase de palabra, ya que su corazón era deshonesto al tener semejante opinión materialista del Espíritu Santo y sus dones. Por otro lado, como fue todo esto sucedió en Samaria, se recuerda que los samaritanos eran odiados por los judíos, no se llevaban. Entonces, y a pesar de que eran hermanos prácticamente. Entonces aquí ellos estaban totalmente incorporados y ellos necesitaban esa señal, ¿verdad? Que estaban incorporados en la nueva comunidad del pueblo de Dios. Entonces la imposición de manos era una muestra de hermandad y solidaridad, un símbolo de la concesión del don del Espíritu Santo. Otra conversión muy interesante que fue el eunuco etíope. Eso lo podemos encontrar en Hechos 8, 26, 39. Felipe era un siervo de Dios y estaba en contacto cercano con Dios, que recibió un mensaje de un ángel que le dijo a dónde ir. Y Felipe, al ser una persona tan obediente, se fue a donde el ángel le dijo. Y pronto alcanzó a un etíope que iba leyendo las escrituras en su carreta, un etíope, un funcionario de la reina Candace, y entonces era el que cuidaba los tesoros. Él iba leyendo las escrituras. Estaba leyendo Isaías 53, del 7 al 8, sobre el sufrimiento del siervo de Dios. Entonces, Felipe, antes de que él oyera que estaba leyendo esas escrituras, el Espíritu Santo le dijo: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe era obediente y se acercó. Y entonces, al oír Felipe que estaba leyendo ese pasaje, le dijo: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Entonces ahí es donde el etíope le contesta: ¿verdad?
¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces Felipe abrió su boca y le explicó y le presentó el plan de salvación, le guió, le predicó la palabra al funcionario, supuestamente le explicó las grandes doctrinas de Cristo, la salvación y la importancia de la ordenanza del bautismo, que el etíope le dijo: aquí hay una laguna, aquí hay agua que impide que me bautices, y se bajaron y lo bautizó. Felipe bautizó al eunuco y se supone, se cree que recibió el don del Espíritu Santo porque la palabra de Dios dice en Hechos 8:39 que él siguió su camino gozoso, gozoso, porque cuando eran bautizados y salieron del agua, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No cabe duda que hubo algo parte ahí de un bautismo del Espíritu Santo para el etíope. Posiblemente. También Saulo dice que en uno de los viajes misioneros, la conversión del bautismo de Saulo fue algo tan especial también. El apóstol antes de ser apóstol iba camino a Damasco para arrestar con autoridad a todos aquellos creyentes y llevarlos a la cárcel. Pero ahí fue cuando Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí el apóstol se convirtió al Señor Jesucristo. Y ahí fue donde cayó en tierra arrodillado y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que esté ordenado que hagas. Pero mire cómo el Señor preparó los corazones de cada uno de ellos, de Saulo, y también le habló en visión a un discípulo llamado Ananías, para que fuera a la casa donde estaba Saulo y pusiera sus manos sobre Saulo, y al imponerle sus manos, Saulo fue sano, porque volvió a ver, porque él se había quedado ciego al ver la luz resplandeciente de Jesús. Y a la vez, él fue lleno del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 9:17 está esa historia. Mire tantas cosas que el Espíritu Santo va haciendo. Así fue como fue escogido Saulo. Jesús lo escogió y el Espíritu Santo lo bautizó de una vez a los 3 días para que empezara a predicar la palabra. Por último, quiero hablarles del primer derramamiento del Espíritu sobre las naciones. Mire, esta es la historia del centurión Cornelio y toda su familia. Cornelio era un hombre bueno. Cornelio era un hombre que oraba a Dios y que daba ofrendas, daba limosnas. Y un ángel se le apareció un día y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta el trono de Dios. Manda a gente que vaya y entonces que vayan a decirle a Pedro que venga contigo, porque es necesario que venga. Y entonces Cornelio, que era un hombre de verdad con un gran testimonio, dice que era un prosélito. Él dice que era un prosélito, semiprosélito del judaísmo. Se le llamaba así a aquellas personas que adoptan plenamente la religión y las costumbres del judaísmo. Él era muy bueno, tenía muy buen testimonio con todos los que quería, adoptó la religión. Mandó a traer al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro fue preparado su corazón por el Espíritu Santo por allá en aquel momento en que bajó un éxtasis sobre él y bajó un lienzo con animales que no eran comidos por los judíos. Y entonces le decía Pedro: mata y come. Y él decía: Señor, no puedo comer algo que es inmundo. Y entonces Dios le dijo: a lo que yo haya limpiado, no llames inmundo. Y se refería precisamente a estas personas que el Señor ya los había preparado en sus corazones para que recibieran la palabra de Dios. El apóstol Pedro se presentó ante ellos y les predicó la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera terminó el sermón y el Espíritu Santo los bautizó. Dice que iban 6 personas con el apóstol Pedro acompañándolo, judíos. Y se asombraban que cómo era posible de que el Espíritu Santo haya venido sobre los gentiles. Y después el apóstol Pedro los bautizó para cumplimiento en agua también.
Pero mire, mi hermano, esta fue una apertura, fue algo glorioso. Esto sucedió 6 u 8 años después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Aquí vino el derramamiento del Espíritu para las naciones, para los gentiles, y se abrió la puerta para que usted y yo, mi hermano, seamos bautizados también por el Espíritu Santo. Ahí fue la puerta, fue el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Los gentiles estaban manifestando la misma señal del bautismo del Espíritu Santo que había impactado a las multitudes en la fiesta de Pentecostés. El arrepentimiento como parte integral de la conversión junto con la fe es una condición necesaria para recibir el don prometido del Espíritu Santo. Eso pasó con el Cornelio. Y todos ellos eran unas personas que habían sido preparadas para recibir el don del Espíritu. Él o ella debe estar plenamente justificado, aunque no plenamente santificado. Ese es algo muy precioso. Y hay otro ejemplo, las lenguas en Éfeso, ¿verdad? En donde 20 años después, 12 personas, 12 creyentes habían recibido a Cristo en su corazón. Y también el apóstol Pablo, pasando por esa región en donde estaban estos creyentes, se dio cuenta de que ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, oró por ellos, les impuso las manos y fueron bautizados por el Espíritu Santo. La verdad, hermanos, es que para concluir este tema tan precioso, les quiero decir que en Éfeso, en donde estaban estos 12, es el típico modelo de bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Cuando los 12 hombres escuchan de boca de Pablo toda la verdad acerca de Jesús, creen y reciben el bautismo, y luego Pablo les impuso las manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero normalmente la iglesia primaria, el Espíritu Santo era transmitido en toda su plenitud en el momento de la ceremonia del bautismo de la persona. Los discípulos en Éfeso siguieron esencialmente las mismas instrucciones. Estos 12 discípulos de Éfeso siguieron las mismas instrucciones que dio el apóstol Pedro en Jerusalén. Arrepiéntanse, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. Pero como bien lo vimos, no es una manera automática, no es una forma automática, no es que se arrepiente, se bautiza y ya recibe el don del Espíritu Santo. Requiere entrega, requiere el arrepentimiento, requiere el esperar. Por eso, en conclusión, mis hermanos, el comienzo de la era del Espíritu Santo se sitúa en el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se cumplió la promesa de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, dándoles el valor para expandir el Evangelio y marcando el nacimiento de la iglesia primaria. Esta época representa un cambio radical en la historia espiritual, pasando de las leyes y profetas del Antiguo Testamento a una relación directa y personal de Dios con cada creyente. A partir del día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo ya no es solo para ciertas personas, sino para toda carne, de manera progresiva. Profecía progresiva, ¿se recuerda? Según la profecía del profeta Joel. Pero dicho bautismo conlleva ciertos pasos que la palabra de Dios requiere. Arrepentimiento de todos nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Esperar en fe creyendo que Dios cumplirá lo que ha prometido. Pedir a Jesús en oración que derrame de su Santo Espíritu sobre nosotros. Acercarnos a Jesús para beber del agua que nos ofrece, solicitando el poder del Espíritu Santo y entregándonos a Dios, lo que significa estar dispuestos a entregar el control de cada parte de nuestro ser al Espíritu Santo. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo, pero hay aspectos que impiden ver claramente su actuar, como la ignorancia, el miedo y los prejuicios, así como obstáculos como la autoconciencia y la incredulidad. Como creyentes, debemos anhelar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, porque ello nos dará el poder de ser sensibles
ante las almas necesitadas, que es la principal misión que Jesús tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos. Esparcir la semilla del Evangelio para la salvación de las almas perdidas. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tema que tú nos has dado, porque tú eres el que lo da, Señor. Tú eres el creador de la historia. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el que pone todo. Lo dejó por escrito aquí para que nosotros lo estudiáramos, Señor. Tú eres el que transmite toda esta lección para que comprendamos, Señor, qué es lo que debemos hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para recibir la llenura del Espíritu Santo, para estar conscientes, Señor, de que no todo es automático, no todo viene porque tiene que venir. No, Señor, viene como producto de nuestra entrega, de nuestra búsqueda, de nuestra necesidad, de todo eso que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Padre, como creyentes, anhelamos el bautismo y la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos de que tú obres en nuestras vidas, que esta lección, Señor, la podamos poner en práctica y podamos buscarte, buscar tu rostro, Jesús, buscar tu rostro y pedirte que nos bautices con tu Santo Espíritu, con el Santo Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú hagas siempre tu voluntad, para que tú tomes el control. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos de una manera adecuada para encontrar ese anhelo de encontrarnos con el Espíritu Santo y que Él nos llene de su preciosa gracia, de su precioso amor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias y gracias. Amén y amén.